Buenos días, mi nombre es Jennifer Aguilar, soy estudiante de la carrera de Educación Preescolar en la Universidad Estatal de Distancia. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre las herramientas para una atención de la violencia no revictimizante. En cuanto a definición y concepto de revictimización, se trata de aquellas omisiones, repeticiones o acciones que se realizan hacia una persona que fue violentada. Es decir, que ya la persona en primera instancia obtuvo una violación hacia sus derechos y se le está volviendo a cometer, ya sea por una mala instrucción de cómo tratar a la víctima. Porque la revictimización es una violación a los derechos humanos. Como mencioné anteriormente, en el momento que la persona es revictimizada, fue violentada anteriormente. Entonces, de alguna forma fue quebrantada sus derechos, ya sea de forma física, verbal, sexual, que todo esto va afectando la autoestima de la persona y por ende ya ocurre una violación de los derechos humanos de la persona revictimizada. Los escenarios pueden ocurrir en diferentes situaciones. Les voy a mencionar algunos brevemente. Ocurren en el momento en que se hizo una denuncia, un rescate, una protección, una atención. Sin embargo, la persona que realizó la acción tal vez no es la que pueda hacerlo correctamente, ya sea porque no conoce la historia de la víctima, o porque no es empático con la persona, entonces lo trata de una forma grosera, o no le cree, ya es porque sea un niño o porque es una niña pequeña o una adolescente, entonces no cree en lo que es la situación como una violación hacia sus derechos y en ese momento ocurre la revictimización. También el adulto siempre va a tener una forma de cómo tratar las situaciones, en este caso debe tratar de tratarlo hacia un niño, no como un adulto, si es el caso que es la revictimización, sino que debe pensar desde otro punto, dejar todos sus pensamientos aparte y tratarlo desde la forma más adecuada para esa persona. Sin embargo, hay personas que no lo pueden hacer y algunas instituciones no manejan los casos como deberían, es decir que no tienen protocolos, no los atienden inmediatamente, quebrantan algunos de sus derechos, los hacen pensar o recurrir hacia momentos como flashback de lo que ha ocurrido en su revictimización o en su violación de derechos primaria. ¿Quiénes pueden ser víctimas de revictimización? Bueno, todo aquel individuo que sufra daño físico, psicológico, abuso sexual o discriminación. No importa la edad, no importa el género, es decir, que niño, niña, adolescente, hombres, jóvenes, adultos, mujeres, jóvenes o adultas y adultos mayores. En el momento que se quebrante sus derechos como persona y vuelva a ocurrir se vuelve a quebrantar porque no se les cree, porque se está rompiendo nuevamente con algunos de sus derechos, ocurre la revictimización. Una explicación de cómo prevenir revictimización brevemente. Bueno, son varias situaciones. Primero que todo, la persona que se va a hacer cargo de la persona víctima no tiene que dejar a un lado lo que son mitos y creencias de sí mismo y ponerse en la condición de la persona, es decir, lo que yo conozco de esa persona. Así a la vez también tiene que conocer todo su historial, qué está pasando, qué fue lo que pasó para poder tratarle de una forma correcta. También la persona que se va a encargar de esta situación tiene que ser una persona que tenga el don de la palabra, es decir, que pueda manejar las palabras claras, sencillas, que haga sentir a la persona cómoda en esta situación. Al igual que la persona que lo entrevista, tiene que tratar de en esa entrevista ser muy cuidadoso con sus palabras y no tratar de implementar o repetir muchas entrevistas, ya sea la policía o personas gubernamentales como la persona psicóloga, que sea solo una persona para no revivir el momento a la persona que fue violentada y así no pasar a un proceso de revictimización. Y por último, deben o tenemos que tener estrategias, protocolos y ambientes que salen y ayudan a las víctimas. Por último, por no dejarlo atrás, también las personas a cargo de protección de la víctima tienen que velar porque las víctimas no tengan contacto con los agresores, no los acechen, no los intimiden o no los pongan en peligro. Esos serían algunos tips de cómo prevenir la revictimización. Entre el marco legal y normativo de Costa Rica hay ciertas leyes para proteger, ¿verdad?, de forma integral los derechos de las personas. Tenemos la ley 9999
que se trata de la revictimización enfocada dirigidas especialmente a menores de edad. Luego 2017-2032, Política Nacional para la Atención y Prevención contra la Violencia hacia todas las mujeres sin importar la edad en nuestro país. Luego tenemos la Ley 8790, Ley a protección a víctimas, testigos y además sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas al Código Procesal Penal y al Código Penal. Y una más que se les puede mencionar es la Ley 10235, que se trata de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos a explicarles un poco la Ley 9999, que es en el ámbito de educación, y el objetivo de esta es reconocer la condición de sujeto de derecho de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad de los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cobija a los funcionarios y las funcionarias del MED que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor que involucre a alguna persona menor de edad o un grupo de menores de edad como víctimas conforme al dispuesto en el artículo 66, inciso A, 67 del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué busca esta ley? Bueno, el bienestar integral de los niños y adolescentes por medio de la prevención de revictimización en los centros educativos. Es decir, que tanto educadores como personal administrativo debe velar y tener los protocolos correctos para no revictimizar a nuestros niños. Y por último, explique por qué es importante la perspectiva de género para evitar la revictimización. Bueno, aún a pesar de la época que nos encontramos, existe una gran discriminación entre los géneros y más que todo en los hombres, por ponerles decir algo, los hombres en este momento no pueden sufrir violencia doméstica porque no lo creen capaz de algo así, por ser alguien fuerte, y a veces las mujeres porque tienen que someterse a ciertas cosas por ser mujeres. Eso no es así, todas las personas, sin importar la edad o el género, sufren de violencia y por lo tanto se están quebrantando sus derechos integrales. Si se trabaja con eso de igualdad, haríamos un lado un poco lo que son víctimas o violencia según el género. Entonces hay que trabajar ese enfoque para no revictimizar a las personas por ser hombre o mujer, un niño o un adulto mayor. Por lo tanto, ese es un trabajo arduo para irlo minimizando. Por el momento es todo lo que les tengo que decir. Agradezco el tiempo brindado para poner atención sobre el tema.